Rosas Huerta, por favor. Dinos, porque eso se mencionó ayer, los organelos son estructuras celulares. Así ahí, dinos, ¿tienen membranas? ¿Los organelos son membranosos? ¿Sí o no? ¿Los organelos? Creo que sí. ¿Creo? ¿O sí? Sí tienen. Sí tienen membranas. Tú mismo, esos organelos membranosos tendrán funciones específicas dentro de la célula o todos hacen lo mismo. Tienen funciones específicas. Tienen funciones específicas. Les dejé de tarea y les dije, si la quieren hacer, háganla, si no, no la hagan. Ojo, eso de si la quieren hacer, pues casi tiene que ser sí la quiero hacer, aunque no quieran. Es como de que hay que hacerla porque hay que hacerla. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de diferentes organelos. Y yo no me voy a estar regresando hasta el inicio del curso para recordarles qué funciones tienen cada uno de ellos. Así que esa tarea hay que hacerla. ¿Sí? Por favor, busquen organelos celulares, funciones de organelos celulares. En el internet, con papito internet, van a encontrar montones de tablas, pero no es nada más que, ya me bajo la que más me guste y ya. No, jóvenes. Lean. Eso es muy importante. Yo les voy a dejar varias tareas así. Háganlas. Si las hacen bien y si no, se quedan en blanco en las clases. ¿De acuerdo? Entonces, háganla. Ahorita todavía están a tiempo de hacerla hoy para que el viernes retomemos eso. Muy bien. ¿De qué más hablábamos? A ver, Erika René. También empezamos a ver el tema del agua. ¿Cuál es el tema del agua? A ver, nena, ¿tú crees que tenga el agua funciones importantes en los seres vivos? Sí. ¿O no? ¿Sí? Sí. ¿Cómo? A ver, dinos dos. Pues en las células, pues donde se desplazan los organelos están en base, tiene agua incluida. ¿Quién tiene agua incluida? Bueno, el citoplasma, que es donde se mueven El citoplasma tiene agua. Muy bien, ya, ahí está. Ahí dices que ahí están estos organelos. Ahora dinos tú misma, René, deja de estar viendo el cuaderno. ¿Adentro de los organelos hay agua? Según yo, sí. Según yo también. ¿Sí? Según yo también. Según tú sí, y según yo también, y espero que según tus compañeros también. ¿Sí? Sí, está bien. No nos estamos burlando de nada, ni de nadie, ni nada. Es nada más un comentario para sonreír, empezar el día con una bonita sonrisa. Muy bien. Gracias, René. Muy bien. ¿Dudas hasta dónde vamos, peques? No, profesora. Habíamos dicho, pues, que voy a compartir mi pantalla con ustedes, permítanme. Habíamos dicho que los organismos vivos están, todos sus organelos y todas sus reacciones y todo lo que hacen se lleva a cabo en una matriz acuosa.
La pregunta que le hice a su compañera René de que hay agua en el interior de las células, ella dijo sí, en el citosol, pero el citosol es un compartimiento celular. Dentro de cada compartimiento celular, es decir, dentro de cada organelo, hay agua. No puede estar en seco, jóvenes, porque ahí es donde se llevan a cabo la mayor, bueno, en los organelos se llevan a cabo todo el metabolismo celular. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber muchos compuestos químicos. No pueden estar secos, no pueden estar en polvo. Tienen que estar solubles, solubilizados en algo. ¿En qué? Pues en agua. De todos los componentes celulares, biomoléculas, sales, solamente los lípidos no son solubles en agua. Bueno, y los polisacáridos. Todos los demás sí. Ahora, el día de ayer hablábamos de la molécula del agua. Aquí está. Ahí está. Y habíamos dicho que la molécula de agua tiene un elemento fuertemente electronegativo como el oxígeno y 2 átomos de un elemento muy electropositivo, que es, tengo hipo, que es el hidrógeno. Ustedes me habían dicho ayer, o habíamos comentado el día de ayer, que este átomo, esta bola roja que estoy señalando con mi cursor, este átomo de oxígeno está jalándole a sus protoncitos, a sus hidrógenos, les está jalando los electrones y los está dejando desnudos. Ahí, a estos dos. Ahora, si se encuentra esta molécula de agua con otra molécula de agua, las partes electronegativas de cada molécula de agua va a estar jalando o tratando de jalar todo lo más que puedan a los electrones de los hidrógenos. A este hidrógeno que está aquí, que estoy señalando con mi cursor, su átomo electronegativo ya lo está dejando desnudo, ya le jaló sus electroncitos. Entonces, este átomo de hidrógeno tiene una carga parcial positiva, como lo vimos hace un momento en la figura. En esta. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Otra molécula de agua se acerca y este átomo electronegativo está ávido de cargas positivas. ¿Y qué hace? Pues empieza a jalar a este hidrógeno. Está aquí. Lo hace de tal manera, recuerden que tiene una carga parcial positiva, lo hace de tal manera que se forma lo que se conoce como puente de hidrógeno, enlace de hidrógeno. Y así se van formando varios enlaces de hidrógeno, con muchas moléculas de agua, con muchas. La pregunta es, ustedes, ya con lo que saben, díganme, ¿cuál es el tipo de enlace más fuerte que ustedes conocen? ¿Cuál es el tipo de enlace más fuerte que conocen? Puente de hidrógeno. No, dije tipo de enlace. Iónico.
tipo de enlace. Me están mencionando puras interacciones débiles. Yo les dije, Covalente. ¿cuál es el más fuerte que conocen? Covalente. Ay, gracias. Pero no me lo digan con miedo. No me voy a No. comer a nadie. Entonces, aquí tenemos esta tablita. Energías de enlace. Aquí dice energías de algunos enlaces. Luego, tipo de enlace. Ejemplo, energía. Aquí esta energía viene con dos unidades diferentes. Kilojoules por mol y kilocalorías por mol. Bueno, aquí se encimó un poquito la imagen, no sé por qué, pero bueno. Entonces, recuerden que yo puedo pasar de kilojoules a kilocalorías con un factor de conversión que creo que es 4.18, algo así. Ahora, vamos a ver el tipo de enlace. Tipo de enlace covalente. ¿Cuánta energía tiene ese enlace? 110 kilocalorías por mol. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que aplicar 110 kilocalorías por mol para romper el enlace. Ahora vamos a ver entre qué tipos de compuestos. OH, alcoholes, HH, ¿cómo en qué tipo de compuestos? Como en las moléculas de agua. No, en las moléculas de agua el enlace no es hidrógeno-hidrógeno. ¿O sí? No, olvídalo. ¿No? Química orgánica, revisen su química orgánica. CH, eso está más fácil. Los carbohidratos. Pero con ganas, dímelo, nena, porque hasta me da sueño oírte. A ver, ¿cuál? Los carbohidratos. Carbohidratos. Ay, si yo llegara y les diera la clase así. Ahorita ya se habrían dormido. Despierten, chamacos. Carbohidratos, sí, carbohidratos. Alcanos, alquenos, alquinos. Ácidos carboxílicos. Aldehídos. ¿O no? Sí. Ah, qué bueno. Díganme, ¿por qué va bajando la energía de enlace aquí? Es que así Diosito lo hizo, maestra. Bueno, sí, pero ¿por qué? Por la electronegatividad. Nada más alcancé a oír que porque y se fue el sonido. No me voy a comer a nadie, hablen fuerte, sí, por favor. La electronegatividad. ¿De quién? De los átomos. ¿De cuáles átomos? O sea, por ejemplo, los que están involucrados en el enlace, porque pues, el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Exacto. Sí. Entonces, si es más Bien. electronegativo, va a tener más energía de... El carbono jala con menos fuerza a este hidrógeno. Con menos fuerza que ¿quién? Que el oxígeno. ¿Sí? Estos son casos especiales. Ahora, si esos son los enlaces covalentes, observen la fuerza, la energía que tienen. Alrededor de 110 kilocalorías por mol. Vamos a ponerle 110. ¿Qué pasa cuando yo ahora lo que estoy viendo son tipos de enlaces no covalentes? ¿Qué le pasa a la energía? Disminuye. Pero me lo dices así, disminuye.
Si a mí me hubiera preguntado eso un maestro, yo le habría dicho, disminuye y mucho, digamos de 110 kilocalorías por mol a 5 kilocalorías por mol, con una diferencia aproximada, promedio con respecto a estas, de 100 kilocalorías por mol. ¿Eso es mucha energía? Sí. Jóvenes, aprendan a contestar. Ay, pues veo que baja. ¿Pero qué tanto? ¿Por qué? Y ya me dieron hace un rato la razón. Por la electronegatividad de estos compuestos, del elemento electronegativo, fuertemente electronegativo aquí. ¿Qué es lo que pasa acá con estos? ¿Qué tipo de compuestos serán estos de aquí? Porque aquí nada más está diciendo ejemplo y dice puentes de hidrógeno, enlace ion-dipolo, interacciones hidrófobas, enlaces de Van der Waals. Si estos enlaces covalentes son fuertes, entonces estos de acá, ¿cómo los clasifico? Como débiles. Pues débiles. Si unos son fuertes y los otros veo que baja de 100 kilocalorías por mol a 5, pues son débiles. La pregunta ahora es, este tipo de interacciones débiles son no covalentes. ¿Serán biológicamente importantes? ¿Sí o no? Sí. 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 Muy bien, ahora viene la parte fea de la pregunta. ¿Por qué? Aprendan a argumentar. ¿Por qué? Sí, son importantes. ¿Por qué? Vamos. Pues yo creo que porque a pesar de que no son como enlaces como tal, pues son interacciones y en el caso del agua, pues lo que hace que se unan las moléculas, pues son los puentes de hidrógeno. Y también hay otros casos, pues ahí como dice el ion-dipolo o los dipolos instantáneos inducidos y pues otro tipo de interacciones que también nos ayudan. Gracias por el esfuerzo, está bien. Aquí en esta imagen, volvemos a esta imagen. Aquí solamente hay 3 moléculas de agua. ¿Cuántas moléculas de agua creen que haya en una gota de agua? ¿Muchotas? ¿Poquitas? ¿O regular? Muchas. Muchísimas. ¿De qué nos habla el número de Avogadro? El número de moles. Por 10 a la 23, ¿qué? Moléculas. Por mol. ¿En qué? ¿En dónde? Por cada mol. Por cada mol. Bueno, entonces en un mol de agua tengo 6.0 por 10 a la 23 moléculas de agua. En una gota de agua, ¿cuántas moles tengo? Pues quién sabe si ya tengo que calcular. Porque pues, también depende del tamaño de mi gota. Pero hay todo ese montón de moléculas. Chicos, si este puente de hidrógeno, estos puentes de hidrógeno, aquí en esta imagen solamente estoy viendo 2, me pintaron solamente 2. Aquí entre estas 3 moléculas de agua, imagínense cuántos puentes de hidrógeno va a haber en un mol de agua. ¿Va a haber muchos? ¿Poquitos? ¿O regular? Muchos. Pues muchos, decir muchos hasta es poco. ¿Sí? Va a haber millones.
millones. ¿Han oído ese refrán de que la unión hace, ¿cómo dicen? ¿La unión hace qué? La fuerza. A fuerza. Ah, sí lo han oído. ¿La unión hace la fuerza? Bueno, hay que tener eso en mente para lo que viene. Espérense, pues déjenme que lo encuentre. A ver si está por aquí. No, esa no es. Esta tampoco es. Ay, creo que no está. Ya hasta se me olvidó que estoy buscando. Enlaces. Ay, estamos aquí. Ahí está. Ya lo encontré. La fuerza del enlace o puente de hidrógeno, vamos a llamarle puente de hidrógeno, es de alrededor de entre 2 y 5 kilocalorías por mol. Vas a ponérselo en 5 kilocalorías por mol para el agua. Ahora, dice aquí, vamos a hacerlo más grandote para que lo vean. Ahí está. Dice, aun cuando los enlaces de hidrógeno son más débiles que los enlaces covalentes, ya vimos que los enlaces covalentes tienen como promedio 110 kilocalorías por mol, contra los enlaces de hidrógeno que son 5 kilocalorías por mol. Tienen efecto significativo los enlaces de hidrógeno, de ellos son de los que están hablando, sobre las propiedades físicas de los compuestos que contienen hidrógeno enlazado. Solo hidrógeno. Tabla. Comparación de las propiedades físicas de amoníaco y metano. ¿Pero comparación con quién? ¿Con quién? Con el agua. Con el agua. ¿Cuál es la fórmula química del agua? A ver, díganme, ¿cuál es la fórmula química del agua? H2O. Ahí está. ¿Del amoníaco? NH3. NH3. ¿Del metano? CH4. CH4. ¿Del ácido sulfídrico? No está ahí. ¿Del ácido sulfídrico? HSO4. ¿Eh? HSO4. No, nena. Ácido sulfídrico. H2S. H2S. El que tú dijiste, nena, HSO4, es otra cosa. De hecho, es un radical. Ácido sulfúrico. No, no es ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es H2SO4. Su compañera dijo HSO4. Cuidado. Eso tiene una carga negativa, nada más. Bueno, entonces, ¿por qué estoy mencionando también? Déjenme sacar mi acordeón, que aquí es donde tengo los... Aquí es donde tengo los valores, espérenme. ¿Por qué estoy mencionando al ácido sulfídrico? ¿Porque me pegó mi regalada gana? No. Porque su estructura química es muy similar a estas. ¿Por qué? Porque el azufre se encuentra en la misma familia que el oxígeno, pero en el periodo de la tabla periódica, en el periodo siguiente, H2S. Entonces apúntenlo ahí en su cuaderno. H2S, vamos a comparar 3 compuestos con el agua. ¿Con base en qué? Peso molecular, punto de fusión
y punto de ebullición. Aquí está. Peso molecular, punto de fusión, punto de ebullición. Ustedes aquí abajito van a poner H2S. Ahí está. Agua. A ver, ¿cuál es el peso molecular del agua? 18. Vamos a quitarle los decimales. 18. ¿El del amoníaco? 17. ¿Metano? 16. ¿Ácido sulfídrico? Ay, maestra, ¿quién sabe? 34. 34. 34. Entonces ahí apúntenle. Peso molecular, 34. Los tres primeros tienen pesos moleculares similares. Obviamente no pueden ser pesos moleculares idénticos, son compuestos distintos. Estamos hablando de pesos moleculares similares, excepto el ácido sulfídrico, que pues tiene un peso molecular de 34. ¿Sí? El átomo de azufre es mucho más pesadote. Ahora, vámonos al punto de fusión. ¿Cuál es el punto de fusión del agua? 0 grados Celsius. En grados Celsius, 0. ¿El del amoníaco? Menos 77.7 grados Celsius. Menos. ¿El del metano? Menos 182. 182. El del ácido sulfídrico es de menos 86 grados Celsius. ¿Eso qué quiere decir? Que hay tres compuestos, amoníaco, metano y ácido sulfídrico, que a temperatura ambiente promedio, 25 grados centígrados, ¿cómo son? ¿Cómo son? Son Sólidos. gases, líquidos, plasma. ¿Qué son? Líquidos. Sólidos. ¿Sólidos? ¿A 25 grados? Ya, ¿de veras? Líquido, ¿no? ¿Líquidos? Yo, ¿de veras? Son gases. ¿Me lo juras? Son gases. Son gases. ¿Y el agua? Es líquida. ¿También es un gas? Alguien contestó. ¿Cómo es el agua? Líquida. Es un líquido. Ah, caray. A ver, maestra, ¿cómo está eso? Como que este compuesto, el agua, como que no se parece a sus primitos. No se parece al amoníaco, ni al metano, ni al ácido sulfídrico. Ah, caray. A ver, vamos a ver el punto de ebullición. Oigan, a propósito, ¿cómo definen el punto de ebullición? La temperatura a la que pasa de ser estado líquido a gaseoso. Eso, muy bien, gracias. Sí. Ahora, les pregunto eso porque parece que hay problemas, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Y el punto de fusión cómo lo definen? El punto de fusión. El punto donde pasa de ser. No es el punto. Hace rato lo dijiste bien. ¿Es la qué? La temperatura a la que pasa a ser sólido a líquido. Sí, muy bien. Muy bien, vamos a revisar el punto de ebullición. ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? 100 grados Celsius. En grados centígrados, 100. ¿El del amoníaco? Menos 33.4 grados Celsius. ¿El del metano? 161.5. El del ácido sulfídrico es de menos 61. 60. ¿Sí? Menos 61.
Otra vez estoy viendo a 3 compuestos, amoníaco, metano y ácido sulfídrico, que su punto de ebullición está en el intervalo bajo cero. ¡Ah, caray! Y el agua es anormalmente elevado. Si yo comparo el punto de ebullición del agua con el del metano, díganme cuál es la diferencia numérica en grados centígrados. Sin calculadora, jóvenes, por favor. ¿Cuánto les da? Chamacos horribles. Ahí Es de está. 261. ¿Y por qué se tardaron tanto en decirme eso? ¿Sacaron calculadora o le escribieron a la NASA para que les hiciera el cálculo o qué? Son 261.5 grados centígrados de diferencia. Eso quiere decir que el amoníaco, el metano y el ácido sulfídrico en la Antártida, que es la parte más fría del planeta, donde están a veces a menos 54 grados centígrados, menos 54 grados centígrados. Prácticamente todos esos compuestos son gases. Todos. ¿Y el agua también es un gas? No. Pues no. Pues claro que no, maestra. Pues no. Pues no. A menos 54 grados centígrados, ¿cómo es el agua? Sólida. Sólida. Es un sólido. Bueno, ustedes ya han de haber visto allí en el internet, ¿cómo se llama esa cosa? En el Facebook o por donde se comuniquen. Dame las referencias de estos maestros. Yo también voy a pedir referencias de los alumnos. A ver para que vean lo que se siente. De mí creo que todavía no dicen muchas cosas feas, pero por ahí dicen, te va a estar platicando de tu gato, de su gato. No tengo gato. Será del gato que tuve, no del que tengo. Luego, te va a contar, les va a platicar de todo y se le va la onda en la bioquímica. No, no se me va la onda. Lo que sea que yo les cuente, como lo que voy a contarles ahorita, tiene que ver con la bioquímica. Ahorita sí prendan sus camaritas, por favor, si son tan amables. Tiene que ver con la bioquímica. A finales del siglo XIX, la reina en Inglaterra, ¿quién era? Dije reina, así que no puede ser tan difícil. ¿Quién era? Isabel I. Bueno, Isabel I, Isabel Tudor, es como del 1500 al 1604, entonces no era ella, ¿verdad? Tampoco por viejita que esté Isabel II, pues tampoco porque ella ascendió al trono en 1952, me parece. Pero había otra, una viejita que tuvo como 40 hijos. ¿Ni idea? Victoria, la reina Victoria. Bueno, pues ella era reina. En aquel entonces, Inglaterra, Gran Bretaña, era un imperio, ahorita ya no, pero era un imperio, dueña de 1/3 de todos los continentes de la Tierra.
Esa era su época. Hacia el final del siglo XIX, inicios del siglo XX, la sociedad de ciencias naturales de Inglaterra, o algo así, era una sociedad de algo, pues recibieron de parte de su reinita, pues algo así como la orden disfrazada de solicitud, pero pues aquella no solicitaba, aquella ordenaba, que pues como que les faltaban tierritas. Ya eran dueños de 1/3 del mundo y les faltaban tierritas. Entonces los exploradores dijeron, uy, qué caray, pues aquí nuestra reinita ya nos metió en problemas, ¿no? Está gordita, viejita. Ya no sabe ni qué dice, pero bueno, pues vamos a ver, pues vamos a darle su atole con el dedo aquí a la viejita. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Se pusieron a ver, África. Uy, no, África ya no. África ya está con los franceses, con nosotros los ingleses, con los alemanes, con los holandeses. Sudáfrica, que tiene una bronca tremenda racial, su población blanca es principalmente de origen holandés. Así que, pues sigan yendo a Holanda, a que los sigan viendo feo. ¿Por qué a los mexicanos los toleran en Holanda? Porque llevan dólares, por eso. Entonces, dijeron, no, pues ya no, ya está todo conquistado. No, mi reinita, pues ya está todo. Y alguien dijo, no, todavía no. El Polo Sur. Y voltearon los ojitos y dijeron, ¿de veras? Pues vamos a conquistar el Polo Sur. Ni modo, nuestra reinita, no va a ser hielo, pero no va a ser tierrita, va a ser hielito, pero pues para que se haga usted unas paletas de limón. Y ahí van. Pasaron muchas cosas. La conquista del Polo Sur fue una carrera entre dos exploradores. Roald Amundsen, el capitán Roald Amundsen, noruego, y el capitán Robert Falcon Scott, británico. Había que ver quién era el primero que iba a llegar al Polo Sur. Muy bien, Roald Amundsen se preparó yendo a hacer caminatas, pasando 2 años en Groenlandia y en el frío ártico, ese es el Polo Norte, nomás para acostumbrarse al frío y a caminar sobre nieve. Nomás para eso. Mientras Scott, ¿qué estaba haciendo Scott? Pues en cenas, en comidas, en reuniones, pues nomás para platicar de su próxima exploración. ¿Ven las diferencias? Mientras Roald Amundsen estaba escogiendo y preparando perros de esos así muy peludos, no sé qué raza son, pero creo que perros siberianos, algo así, que están acostumbrados al frío, y los estaba acostumbrando a que tiraran de sus ¿cómo se llaman esos? ¡Ay, se me olvidó! Bueno, que estuviera de su... ¿Trineo? Ándale esa palabra, gracias. Y tirando de sus trineos, y llevaba a sus entrenadores de perros, los compañeros suyos que entrenaban perros. Mientras tanto, Scott le encargó a un capitán de caballería que escogiera unos caballos peluditos, porque los iban a llevar allá al Polo Sur. Y que los entrenara también para tirar de los trineos. Pero dijo, bueno, pero pobrecitos caballitos, vamos a comprar unos trineos mecanizados
para, pues, avanzar. Si ya hay cosas mecanizadas, ¿para qué caminamos? Bueno, aquello no funcionó, porque a menos 50 y tantos grados centígrados el combustible se congeló y no podían mover aquellos aparatos. Así de simple. Robert Amundsen sí podía mover sus trineos porque a los perros no tenía más que darles de comer. Mientras tanto, este muchachito, Scott, llevaba en los trineos comida para los caballos, comida para ellos, llevaba comida para todo el mundo. Cuando se ven las listas de lo que llevaba Amundsen en los trineos, iba alimento para los humanos, claro, iba algo de combustible para las lámparas, pero no había comida para los animales. Entonces, ¿qué comían los animales? Sacrificaban de vez en cuando un perro y se los daban de comer a los perros. Amundsen no se andaba con cuentos. Él tenía un objetivo, llegar al Polo Sur. Y tenía que llegar con el menor peso posible para que sus perros pudieran seguir jalándolo. De ida y de regreso, porque no era llegar y instalarse a vivir allí. Era llegar, poner mi bandera y vámonos de retache. Otra cosa fue que Amundsen llevaba como ropa, llevaba abrigos, botas, guantes, gorros, todo de piel de oso o de piel de foca. Muy caliente. Scott llevaba los muy buenos abrigos de lana de la Marina Británica. Lana. No hay comparación entre la lana y la piel de foca. ¿Cuál creen que sea más caliente? ¿Cuál creen? La piel de foca. La piel de foca. Hay animales, borregos, en el Polo Sur. Esos son los que producen lana. Pero, ¿habrá focas en el Polo Sur? ¿Sí? Vean el poder de observación de uno y del otro. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Robert Amundsen ya se había dado cuenta de que si llevaba un barco como cualquier barco, en el frío polar, el agua se iba a congelar e iba a quedar atrapado su barco. Y habría tenido que esperar hasta el deshielo y reparar el barco, porque la fuerza del hielo iba a hacer que se rompieran algunas tablas del barco. Entonces Robert Amundsen le pidió a un cuate suyo su barco, el Fram, así se llama, Fram. Es un barco bastante feíto. Uno dice, ¿qué es esa porquería? Parece cáscara de naranja. Sí, es que es redondo. ¿Para qué? Para que cuando se formara el hielo, el barco no quedara atrapado, sino que lo fuera botando el hielo. Y el barco iba a quedar encima del hielo, no atrapado, rompiéndose por la fuerza del hielo. Ya quedamos que el hielo es agua congelada. Luego, ¿qué le pasó a este muchachito Scott con su barco? Pues que sí quedó atrapado en el hielo. Pero bueno, Scott eligió
conoció a 4 compañeros. Oates, Bowers. No me acuerdo cómo se apellidaba el doctor. Era su amigo. Wilson. Me falta uno. Scott y el otro era Evans. Cuando alguien se lastima, hay un corte en la piel. Díganme ustedes, espero que sean observadores, si se cortan un dedito y se lo cortan en verano, pues el dedito sana colita de rana y ya. Pero cuando se cortan en invierno y que hace mucho frío, aquella herida sana a la misma velocidad. No, tarda muchísimo más. Tarda más. Resulta que un par de días antes de salir ya los 5 exploradores de Scott, incluyéndolo a él, hacia el Polo Sur, Evans se lastimó una mano, sufrió un corte en la mano, pero no dijo nada. Me aguanto, vámonos. Él lo que quería era acompañar a su capitán. Si Scott le hubiera dicho, a ver, enséñame las manos, así como las mamás nos decían, a ver, ¿ya te lavaste las manos? Sí, a ver, enséñamelas. Si así les hubiera hecho, Evans no habría ido, habría ido algún otro. Pero Scott no hizo eso. Y se fueron. Mientras tanto, Roald Amundsen, pues allí iba, hacia el Polo Sur. Amundsen alcanzó el Polo Sur, más o menos, no recuerdo exactamente el día, pero fue muy cerca del día de Navidad de 1911. Llegó, levantaron sus hombres y él un pequeño montículo, plantaron en él la bandera noruega y en un hueco dejaron unas cartas, una cada uno de los exploradores noruegos, y una barra de chocolate, preciosísima barra de chocolate, pequeñita, no crean que una grandota, para cada uno de los miembros de la expedición de Scott. Es decir, dejaron 5 pequeñas barras de chocolate, que en esos tiempos, en esas latitudes, con esos fríos, una barra de chocolate podía hacer la diferencia entre vivir y no. Entonces dejaron eso, preciosísimo, y las cartas, y una carta para el rey. Era una carta para la familia de cada uno de los exploradores y una carta para el rey de Noruega, pidiéndole a Scott que por favor, cuando regresara, enviara esas cartas, por si Amundsen y su equipo no podían regresar. Y se fueron, dejaron aquello y se fueron de retache a su base. Sin ningún problema. Todo había estado perfectamente bien planeado. Bien planeado. Jóvenes, cuando ustedes hagan algo, aunque sea irse a bañar, háganlo bien, bien planeado. Luego, ¿qué estaba pasando con Scott? Empezaron con aquellos aparatos, pero ya no pudieron avanzar mucho porque el combustible, era muy pesado y había que transportarlo. Aparte todo lo que llevaban ellos, alimentos y todo eso. Y llevaban equipo para hacer investigaciones. Bueno,
Amundsen también llevaba equipo para hacer investigaciones, ¿sí? Y las hizo, pero él ya iba de regreso. Pero resulta que el capitán Scott y su equipo llegaron al Polo Sur porque uno de sus compañeros le llamaban Birdie, pajarito, por la vista tan aguda que tenía. Y de repente se quedó así como tieso y le preguntaron que qué le había pasado. Oye, ¿tú pues qué tienes? Dice, es que alcanzo a ver algo que ondea a lo lejos. ¿Y como de qué color es? Pues creo que es una bandera. Las banderas no nacen en el Polo Sur, nomás porque sí. Cuando se fueron acercando, se dieron cuenta de que lo que estaban viendo, que ondeaba, era la bandera noruega. Pues el alma se les fue a los pies, pero tenían que llegar y poner ellos la suya, la bandera del Imperio Británico. Llegaron ya totalmente desangelados porque les habían ganado la carrera, pusieron su bandera, se sacaron un montón de fotos, ahí están en el internet, ahí las buscan Robert Falcon Scott y aparecen las fotos, les van a salir también las de Amundsen. Y pues, tomaron las cartas, tomaron las tabletas de chocolate y dijeron, bueno, pues vámonos de regreso. Pero para ese entonces, si Amundsen llegó alrededor de la Navidad de 1911, estamos más o menos a finales del mes de enero. Fíjense cuánto tiempo se tardó Scott, y salieron casi a la vez, en llegar al Polo Sur. Eran mediados o finales de enero de 1912. Bueno, pues vámonos de regreso. Pero había un problema. Evans ya iba mal. Ya iba muy mal. La mano ya se le había gangrenado. ¿Por qué? Porque aquella herida no había cerrado. Al contrario, se había hecho más grande y estaba en total putrefacción. Se iba debilitando, hasta que ya no pudo más y murió en el camino de regreso. Fue el primero en morir. ¿Cuál fue el problema? Que iba atrasando a sus compañeros, que habrían podido ir más rápido, pero no lo hacían porque no podían dejarlo. El siguiente en fallecer fue el capitán Oates, el encargado de los caballos. Para ese entonces ya no había caballos, ya se habían muerto hacía mucho los caballos. A él se le congelaron los pies. Se le congelaron. Ustedes van a decir, bueno, ¿eso tiene algo que ver con bioquímica? Sí. ¿Quieren saber qué fue lo que pasó? Bueno, pues vamos a colgar la llamada, porque nos quedan 3 minutos. ¿Qué quieres, Meneses Méndez? Aguántense unos minutos. Vamos a colgar la llamada y ahorita les sigo contando el chisme. Vamos a colgar. Ahorita les pongo el otro link que llevaba congelados los pies. Aquí es donde entra nuestro tema de bioquímica. Díganme ustedes toman un vaso, le ponen agua hasta la mitad, le marcan con un plumón de tinta indeleble hasta donde da el agua y lo meten al congelador a que se congele el agua, toda el agua del vaso. Ahí lo dejan unos días. Una vez que ya está bien congelada el agua, lo sacan. ¿Es el mismo volumen? Dice Zamora que no. Entonces, ¿cómo es el volumen? Si no es igual, entonces tiene que ser mayor o menor. ¿Cómo es? Es menor. ¿Estás segura? Sí. Pues yo no. ¿Cómo es el volumen?
Es mayor. Mayor. Es mayor. Hagan la prueba. Tomen un bote de esos de yogur, de los de 1 litro, y pónganle agua, métanlo al congelador y que se les olvide allí 1 mes para que se congele bien, bien, bien congelado. Y lo sacan. Cuando puedan, lo vacían en la tarja y van a ver que hay así como burbujas. El hielo, díganme, ¿el hielo es más, igual o menos denso que el agua líquida? Igual. Más denso. Es menos denso. Es menos denso. Y si es menos denso, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo lo pongo en agua líquida, pongo un cacho de hielo. Flota porque es menos denso. ¿Por qué es menos denso? Porque hay aire en su interior. Jóvenes, aprendan a observar. Aprendan a observar. Es muy importante. No es nada más observar. Ah, pues sí. Pues ahí sí tiene como un hueco allí el hielote ese grandote. Bueno, pero ¿por qué? En la ilustración que ya habíamos visto, en esta, ahorita les sigo contando lo de Scott, pero en esta, imagen, si yo pongo muchas más moléculas de agua aquí a que interaccionen, se forman lo que se llaman clatratos. Clatratos. C-L-A-T, T de Tito, R-A-T-O. Clatratos. Estos clatratos están altamente organizados en el hielo, es decir, en el agua sólida. Están altamente organizados, muy, muy bien organizados. ¿Qué es lo que hace que se organicen? Los puentes de hidrógeno. Y se organizan en una estructura. Se organizan en una estructura geométrica que se llama dodecaedro pentagonal. ¿Qué es un dodecaedro? Ya les dije, es una figura geométrica, pero ¿cuántos lados tiene? 12. 12. ¿Y de qué forma es cada lado si digo que es un dodecaedro pentagonal? Igual. Un pentágono. Pentágono. ¿Igual? Cada cara es un pentágono. Lo que pasa es que no he tenido ganas de hacerlo, pero en origami, a mí me gusta el origami, me relaja. Se puede hacer la figura geométrica de un dodecaedro pentagonal. Si les interesa, bueno, pues luego en la plataforma les pongo ahí de mi libro de origami, les saco una foto para ponérselas y si alguien lo quiere hacer, para que tengan su clatrato. Es una figura geométrica, esa me gusta mucho, porque se ven nada más las aristas, es decir, los bordes de las caras del dodecaedro, y vemos el interior. Y vamos a suponer que ese dodecaedro se une a otro dodecaedro pentagonal, y a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y forma la estructura cristalina del agua. Pero el interior de los dodecaedros, del agua sólida, pero el interior de los dodecaedros está vacío. El interior de los dodecaedros de los cristales del agua también está vacío. Bueno, vacío entre comillas. ¿Qué contendría?
Aire. Por eso el hielo flota. ¿Eso tiene implicaciones bioquímicas importantes o implicaciones importantes para la vida en la Tierra? La respuesta es sí. Imaginen que el hielo fuera más denso que el agua. Se formaría y se iría al fondo, ¿o no? Y se iría congelando el agua. ¿Habría agua líquida en la Tierra si eso fuera cierto? No. ¿Habría vida en la Tierra? Pues quién sabe, pero cuando menos no como la conocemos. ¿Estaríamos sentados aquí escuchando la clase de bioquímica? Pues no. Vean cómo una observación tan simple nos puede llevar a conclusiones importantes. Ahora, ¿por qué carambas se le congelaron los pies a Oates? ¿Qué implicación tuvo? Ustedes ya saben que las células son principalmente agua. Pero agua líquida. Por Dios, agua líquida. ¿Qué sucede con el agua por debajo de 0 grados centígrados? ¿Qué sucede con el agua? Se solidifica. Pues se solidifica. Y ya vimos que el agua sólida ocupa más espacio que el agua líquida. ¿Sí o no? Sí. Pero resulta que en los pies de Oates, el agua de sus células se congeló. Porque estaban a menos 50 y tantos grados centígrados. El agua de los pies, de las células de sus pies, se congeló. Los pies se hincharon. Pero los cristales de hielo no se formaban así bien chulos, bien bonitos, como si fueran de nieve. No. Se formaron como cuchillas. ¿Y qué pasó entonces con las células de los pies de Oates? Aquellos cristales de hielo en forma tan afilada rompieron las células. Y al romper las células, estas murieron y los pies empezaron a gangrenarse. No había suficiente irrigación sanguínea, por eso se congeló aquello, y Oates empezó a no poder caminar. Les pedía, les rogaba a sus compañeros que lo dejaran y que se fueran. Y aquellos para darles oportunidad a que se salvaran. Él no iba a poder hacerlo, porque ya no podía caminar. Entonces, ¿qué hicieron sus compañeros? Lo subieron al trineo y jalaban también con él. Hombres hambrientos, sedientos. Ustedes van a decir, ay, pero si estaban rodeados de hielo, ¿qué no lo podían calentar y hacer agüita? Es que no había suficiente combustible. Un buen día, más bien una buena tarde, más bien una tarde, porque de buena no tenía nada, había una ventisca muy fuerte. Y Oates les dijo, voy a salir un momento. Y jamás volvió. Sus compañeros sabían que no iba a volver. Ese fue el último sacrificio de Oates para forzar a sus compañeros a que avanzaran más rápido. Y aquellos avanzaron lo más que pudieron, pero las ventiscas eran muy fuertes. Eran las de finales del invierno. Y en el Polo Sur se pone feo. Fueron encontrados Scott, Wilson y Bowers. Fueron encontrados, creo que un año después, por un equipo que salió a buscarlos. No habían podido ir antes por las fuertes ventiscas que había.
y los encontraron a los 3 como si hubieran estado dormidos. Así los encontraron. ¿Los cuerpos se echaron a perder? No, por las temperaturas tan bajas. Los 3 estaban metidos cada uno en su saco de dormir. Bowers estaba hecho bolita, mientras que Wilson, que era muy amigo de Scott, tenía la cabeza recargada sobre el pecho de aquel. Parecía dormido. Scott estaba medio sentado, con un cuaderno en las manos y una pluma en la otra. Hasta el último momento quiso llevar un registro de lo que había sucedido. Es muy dramático porque estaban alrededor de unos 6 kilómetros de distancia del puesto en donde habían dejado provisiones, pero no habían podido llegar. ¿Por qué? Por las fuertes ventiscas del Polo Sur. Ese año, 1912, no fue muy bueno para los ingleses. ¿Qué otra cosa pasó en 1912? Pero en abril se hundió el Titanic, que era un barco británico. Entonces, pues, vean, hay que tener cuidado. Ay, me gusta mucho el frío. Pues sí, pero ponte unos guantes, caliéntate. Cuídense. Quiero ir de vacaciones al Polo Sur. Sí, pero llévate un abrigo de piel de foca, por favor. No te lleves tu suéter que te hizo tu mamá. Bueno, te lo puedes poner, pero encima el de foca. Ahí cómpraselo a un esquimal. Te dé un abrigo de piel de foca o de piel de oso polar. Con ese sí sobrevives. Bueno, pues esa es la historia. Vean cómo sí se puede relacionar eso con nuestro tema del agua. Así que no me salgan después con que, ay, se pone a contarnos historias sin nada que ver con la bioquímica. Bueno, pues sí tiene algo que ver. ¿Dudas hasta aquí de nuestro tema de agua? Si regresamos a nuestra tabla, voy a compartir pantalla. Si regresamos a nuestra tablita, estábamos viendo, está por aquí en algún lado. Vamos acá. Momento, yo ahorita les digo. Aquí está. Esta. ¿Sí están viendo la tabla, Peques? Sí, profesional. Sí. Vean. El anormal punto de fusión y el anormal punto de ebullición del agua cuando se compara con los otros compuestos. Acuérdense que aquí abajo estaría el sulfídrico. Cuando se compara con ellos, ¿por qué? ¿Por qué es tan anormal? Por los puentes de hidrógeno. Esos son los que explican por qué esos valores de punto de fusión y de punto de ebullición son anormalmente elevados para un compuesto pequeño, sencillo como el agua, con un peso molecular de 18, bastante comparativo con los otros dos que están ahí, amoníaco y metano. Los puentes de hidrógeno. Hace rato yo les pregunté, ¿ustedes creen? Y les vuelvo a preguntar, ¿ustedes creen que los puentes de hidrógeno tengan implicación importante en la estructura y el mantenimiento de las mismas estructuras químicas de las biomoléculas? ¿O no? Sí. ¿Sí? Pues sí. ¿Cómo se mantiene una estructura, digamos, de una proteína? Déjenme ver. Esa no es. Ahí está. ¿Cómo se mantiene
la estructura química de una proteína, que es una molécula con estructura definida, estructura tridimensional definida. ¿Para qué? Pues porque tiene una función definida también. Para que una proteína sea funcional, necesita tener una estructura altamente definida y estable en el espacio, que la ayuda a mantener esa estructura. Obviamente los enlaces covalentes del esqueleto del péptido o proteína. No se asusten, lo vamos a ver después. Pero, ¿qué otro tipo de interacciones débiles o no covalentes son importantes para mantener la estructura de una proteína, de un polisacárido y del DNA? Y del RNA también, obvio. No estoy metiendo a los lípidos, sino solamente a los otros tres. ¿Qué tipos de enlaces serán importantes allí? Los enlaces de hidrógeno, los enlaces ion dipolo, las interacciones hidrófobas y las interacciones muy, muy débiles de Van der Waals. Vean, ¿por qué digo interacciones muy, muy débiles de Van der Waals? ¿Cuántas kilocalorías por mol? Una. Los puentes de hidrógeno generan más, tienen más, 5 kilocalorías de energía por mol. Si estas interacciones, sobre todo las de puentes de hidrógeno, son tan débiles, entonces, ¿por qué? Fíjense, pregunta para ustedes. Si las interacciones o puentes de hidrógeno son tan débiles, 5 kilocalorías por mol, pregunta, entonces, ¿por qué son capaces de mantener la estructura tridimensional de moléculas como las proteínas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Peques? ¿Ahí están? ¿O ya se desmayaron? Aquí estamos. Aquí están. Pero no ¿Por qué? sé, bueno, yo no sé por qué. Tú no sabes por qué, pero piénsale, piénsale. Una de las razones ya la dijimos hace rato. La unión, ¿qué? Vamos. Porque son muchos y pues aunque se rompan va a haber más. Bueno, eso es importante. La unión hace la fuerza. ¿Ustedes creen que nada más en la estructura química tridimensional de una proteína solamente se forma un puente de hidrógeno? No. ¿Se forman dos? Pues no. ¿Se forman un montón, todos los que se puedan? Sí. La unión hace la fuerza. Pero, a ver, ¿ustedes alguna vez, bueno, es que ya ahora los niños ya no juegan entre ellos y menos desde la pandemia para acá, pero a ustedes les tocó antes de la pandemia. Ustedes fueron niños antes de la pandemia, así que no hay pretexto. Bueno, a lo mejor sí. No sé qué tipo de generación de niños hayan sido ustedes, si salían todavía a jugar con sus cuates de la calle o del edificio, o nada más estaban pegados al celular. Si estaban pegados al celular, entonces olvídenlo. Pero si jugaron con otros niños, en mis épocas, ustedes van a decir, uy, sí, maestra, pero eso fue hace muchos años. Pues sí, hace muchos años. Yo tengo 59. En abril cumplo 60. Ya me van a dar mi tarjeta del INAPAM y ya me urge que me la den, porque cuando vaya yo a VIPS me quiten el 5%, no sé cuánto, pero me hacen un descuento. Ya me lo hacen hasta sin tarjeta, pero bueno. Entonces, el asunto es,
No sé si alguna vez jugaron a Doña Blanca. Sí. ¿Sí? Sí. ¿De qué trataba? De que los niños pues, metían a una niña casi siempre al centro de un círculo que se formaba, y las niñas se tomaban de las manos. Y luego el Quijotillo, no sé cómo se llamaba, era un niño, casi siempre el más latoso, y tenía que robarse a Doña Blanca. Tenía que romper el círculo. ¿Y por dónde lo rompía? ¿De qué es? Porque el niño observaba a las niñas que estaban girando y cantando, y la de en medio allí tenía que robarse a la de en medio, a la de adentro del círculo. Pero el niño estaba observando. ¿Qué observaba? ¿O no observaba nada? Se aventaba hacia lo bobo. ¿Quién era la más débil? ¿Cómo? ¿Quién era la más débil? Exactamente. ¿Quién era la más débil? Y allí, y había chamacos malévolos que se sentaban en las manos, en las alas, enlazadas, se sentaban. ¿Para qué? Para romper, digamos, ese enlace. Es lo mismo que ocurre aquí. ¿Sí? Pero hay un asunto. Para que se rompan los enlaces por puentes de hidrógeno, ustedes ya vieron en la tabla comparativa del agua, punto de ebullición y punto de fusión, con los demás compuestos. ¿Cuántos enlaces de hidrógeno? ¿Cuántos enlaces de hidrógeno hay aquí? Un montón, maestra, pues millones de enlaces de hidrógeno, que si se rompen se vuelven a formar. Tienen una vida media muy corta, muy cortita. Entonces, si nos lo imaginamos, ya se rompieron y se formaron como 100 veces, nada más en ese espacio de tiempo. Así de cortita es su vida media, sobre todo en el agua líquida. En el agua sólida, su vida media es un poco más larga. Obviamente que en el agua gaseosa, pues, no se forman clatratos, no hay puentes de hidrógeno. Eso es un gas. Y el asunto es, no es nada más la cantidad de enlaces de hidrógeno formados para mantener la estructura de una molécula. No es nada más la cantidad. Es la orientación. Enlace de hidrógeno. No, esta no. Quiero que lo vean en una figura con una proteína. Eso está aquí. Proteínas. No se angustien, esto lo vamos a ver después, estructura. Esto todavía ni siquiera se los abro, todavía no tienen acceso. Pero lo que quiero que vean es esta imagen. No, esa no. Espérense. Déjenme encontrar una que se ve bien, ahí sí se ve. No, la de la beta. Está mejor. Aquí está. Está bien bonita. Esto lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Pero son proteínas. Aquí tengo una imagen de una proteína. Bueno, aquí viene en este sentido, es según lo que me indica esto. Viene de la derecha hacia la izquierda y la de aquí de izquierda a derecha. Esto lo vamos a ver después, no se preocupen. Y aquí en la imagen de acá abajo, las dos cadenas corren, si se fijan, de derecha a izquierda, las dos. ¿Qué son los puntitos? ¿Qué
son los puntitos. Bien. ¿Los puentes de hidrógeno? Son puentes de hidrógeno. Hay un montón de puentes de hidrógeno. ¿Estarán ayudando a estabilizar a estas cadenas? La respuesta es sí. Pero vean la posición de los puentes de hidrógeno. ¿Son perfectamente paralelos uno al otro? No. 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 Y vean, aquí dice paralelo. Y en esta otra estructura, que ya no dice paralelo, dice antiparalelo, ¿cómo son los puentes de hidrógeno? ¿Son paralelos perfectamente uno al otro? Sí. ¿Cuál creen ustedes que sea más estable? La estructura química más estable. ¿Cuál creen ustedes que sea? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. La de arriba. La de arriba. ¿Por qué? Porque los puentes de hidrógeno o los enlaces de hidrógeno son perfectamente paralelos. Esta estructura antiparalela es mucho más estable que la que está acá abajo. Esta también es estable, pero menos. ¿Y qué tal como que yo les digo que la estructura química del DNA, eso es un ácido nucleico, del DNA es antiparalela? ¿Cuál de estas dos es la antiparalela? ¿La de arriba o la de abajo? Ahí dice que la de arriba. Pues ahí dice, pues no sé por qué se tardan tanto. Si ahí dice, la antiparalela es la de arriba. Y yo les acabo de decir que es mucho más estable que la de abajo. Y también les dije que el DNA está formado de dos cadenas antiparalelas. Y para mantenerse unidas, esas dos cadenas lo hacen a través de puentes de hidrógeno. ¿Cómo creen que sean los puentes de hidrógeno entre ellos? ¿Serán como estos o no? Paralelos. Perfectamente paralelos. Y un montón, sí, miles de millones. La molécula de DNA, si yo la aíslo de cualquiera de nosotros, humanos, nuestro DNA mide 2 metros de largo. Imagínense una molécula que mide 2 metros de largo, tomando en cuenta los tamaños de los átomos, ni siquiera los vemos. ¿Eh? Válgame, ¿somos una maravilla? Yo digo que sí. No sé qué piensen ustedes. Muy bien. ¿Dudas? Chiquitines feos. Bueno, no están tan feos. Están regularmente feitos. Voy a ver. Ah, está. Aquí está. Esta imagen. Esta está buena. Déjame ponerla, hacerla más grandota. Uy, no tan grandota. El pasito anterior. Ahí. Mírenla. Ahí está. Esta la vamos a repasar otra vez cuando revisemos proteínas. Pero hace rato vimos una tabla, hablamos de que había interacciones débiles distintas a los puentes de hidrógeno. Habíamos dicho puentes de hidrógeno. Aquí están. Bien. Aquí tenemos una proteína en forma de resortito. Se llama estructura alfa, hélice. Y vean, aquí los puntitos representan los puentes de hidrógeno. Ayudan a que se estabilice esta estructura. Esta otra, todo esto es una proteína, ¿eh? Hay otra estructura distinta que se llama beta plegada. Y aquí, estos como escaloncitos, tienen sus puntitos allí, son puentes de hidrógeno que están manteniendo unidas a esta cadena de aquí de la izquierda con la continuación de acá de la derecha. ¿Sí? Son puentes de hidrógeno, aquí dice.
enlaces por puentes de hidrógeno. Puede haber interacciones con metales. En este caso, un catión M quiere decir metal, 2 más. Si esto tiene carga positiva, es un metal de coordinación, entonces, ¿con qué tendría que estar interaccionando acá? Si esto es positivo. Con algo negativo. Con algo negativo. Claro. ¿Sí? Más adelante vamos a ver que los grupos carboxilatos tienen carga negativa. Puente disulfuro. A ver, díganme, ¿el puente disulfuro o enlace disulfuro es una interacción débil o es un enlace covalente? ¿Ustedes qué creen? Uy, se ve que no creen nada. Entonces, es un enlace covalente. Este es un enlace covalente, es un enlace fuerte. ¿Sí? Vean. Interacciones hidrófobas. ¿Qué quiere decir hidrófobo a propósito? ¿Qué quiere decir hidrófobo? Que no tiene afinidad por el agua. Que no tiene afinidad por el agua. ¿Es soluble en agua? No. Es soluble en cualquier otra cosa, pero no en agua. Entonces, este tipo de interacciones hidrófobas ocurren entre grupos alcanos, alquenos, todo ese tipo de grupos. No polares, principalmente. Aquí está. Entre cadenas laterales no polares. Pues esas son las hidrófobas. Puede haber enlaces de hidrógeno, aquí están, vean, este es un grupo carboxilato, digo carboxilato porque esto tiene una carga negativa, y un grupo alcohólico, ¿sí? Digamos entre ácido glutámico o ácido aspartico, y una serina o una treonina, que tienen grupos hidroxilos. Y espero que ya no esté hablando de nombres de aminoácidos que me salgan con que no lo conozco, porque se supone que están haciendo una tarea en donde tienen que estar viendo los nombres de los aminoácidos, sus estructuras químicas, sus cadenas laterales, etcétera. Esa tarea se las dejé, ya la deben de estar haciendo. Y también puede haber enlaces iónicos. Ahí está. Un grupo amino cargado positivamente reacciona, o interacciona más bien, interacciona con un carboxilato cargado negativamente. Estas son las interacciones débiles de las que estuvimos hablando hace rato, para que vean cómo son capaces de mantener la estructura de una proteína. Ustedes van a decir, ay, maestro, pues enséñanos una proteína o la estructura de una proteína. Ahí está. Esa es. Esa se llama mioglobina. Transporta oxígeno y CO2, no en sangre, lo hace en músculo. La de la sangre se llama hemoglobina. Esta no, esta se llama mioglobina. Mios, músculo. La globina del músculo. Mioglobina. Ahí está. Así se ve. Es un dibujito muy bien hecho por Irving Guys. No lo estoy inventando, aquí dice. Bueno. ¿Dudas hasta aquí, peques? Chiquitines. No. ¿No? Entonces nos regresamos a donde estábamos. Era por aquí. Agua. Esto ya lo vimos. Esto también. Esto también. Esto también ya lo vimos. Hidrofílico, hidrofóbico, anfipático. ¿Qué es una molécula anfipática? No me digan que no saben porque ahí dice.
¿Qué es una molécula anfipática? Poseen regiones tanto hidrofóbicas como hidrofílicas. Regiones hidrofóbicas como hidrofílicas. Ejemplos, los ácidos grasos. Aquí está. Palmitato de sodio. Aquí está el palmitato, 16 átomos de carbono saturados, su grupo carboxilo y su, como es una sal, palmitato de sodio, pues tiene que ser el sodio. Y ya, ahí está. Ejemplo. Esto ya lo vimos. No. Bueno, dice, ejemplos de sustancias hidrofóbicas e hidrofílicas. Acuérdense, las hidrofóbicas no les gusta el agua, las hidrofílicas sí. Uy, creo que se encimó la diapositiva malévola. Bueno, no sé, es que como que se comprime, no sé qué pasa cuando las hago PDF. Bueno, hidrofílicas, compuestos polares. ¿Cómo cuáles? Alcoholes o cetonas. Esos son hidrofílicas. ¿Por qué? Porque los alcoholes y las cetonas tienen un grupo funcional polar. ¿Qué otro tipo de compuestos hidrofílicos? Vamos a poner ejemplos de estos alcoholes y cetonas. Los azúcares. La glucosa tiene un grupo aldehído, pero también tiene 5 grupos hidroxilos, OHs, alcoholes, pues. Es por eso que es tan soluble en agua. Ustedes cogen, por ejemplo, la sacarosa, que es un disacárido, se van a hacer un agua de melón, de mango, de lo que sea, pero de limón, cogen la jarra, le ponen agüita, le echan el azúcar, lo agitan y el azúcar se disuelve. Por la estructura química que tiene. Son alcoholes, los azúcares se definen como polihidroxialdehídos. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene varios grupos hidroxilos o polihidroxicetonas. Bueno. ¿Qué otro tipo de compuestos hidrofílicos? Hay sales iónicas, como el cloruro de potasio, el cloruro de sodio, déjenme ver, ¿qué otro? El cloro de calcio también. Aminoácidos y ésteres fosfato. Ay, caray, ¿quiénes son los ésteres fosfatos? Pues como el tipo del ATP y sus parientes. GTP, UTP, TTP y el que me falte, CTP. Ahora, entre los compuestos hidrófobos, esos no les gusta el agua. ¿Qué tipo de compuestos son? No polares. ¿Como cuáles? Alcanos. Esos no les gusta el agua. A ver, agarren una vela y traten de disolverla en agua. No, ¿verdad? Esos son alcanos. O hidrocarburos en general. ¿Sí? Hexano, tolueno, benceno, cloroformo, todos esos. Afortunadamente no tenemos a ninguno de esos. Pero sí tenemos a quienes ácidos grasos. Nosotros en nuestra estructura química no tenemos cloroformo ni ninguno de esos, pero sí tenemos ácidos grasos, como el ácido palmítico. Aquí está. Bueno, aquí es la sal, palmitato. Pero si fuera el ácido, en vez de que sea esta bola gris, en vez de que sea un sodio, que fuera un hidrógeno, esto sería el ácido palmítico. ¿El ácido palmítico es soluble en agua? No. No es soluble en agua. Es por eso que los lípidos son los que forman las membranas. Porque no se disuelven en agua. Imagínense que se disolvieran en agua. Pues entonces sí, menudo problema para tener una membrana.
¿Eh? Bueno, ¿dudas hasta aquí? No. No, profesora. Contéstenme porque luego pienso que ya se desmayaron. Uy, chamacos que no desayunan. Las micelas. Dice, arreglo esférico de moléculas orgánicas en solución acuosa. ¿Cómo se forma la micela? Dice que las partes hidrófobas se esconden en el interior de la esfera y las partes hidrofílicas o hidrófilas están en contacto con el agua. ¿Eso es cierto? La respuesta es sí. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, un vaso con agua y le dejan caer una gotita de aceite, ¿pueden disolver el aceite en el agua? No. No. ¿Y la gota de aceite está así por todo mi vaso de agua? ¿O tiende a formarse una esferita, una capita ahí redondita de aceite? ¿Sí se ve la gotita de agua, la gotita de aceite en el agua o no? Sí, sí se ve. Sí se ve. Y las moléculas del aceite se mantienen juntas porque les da miedo estar separadas, o tendrán razones físico-químicas. Tienen razones físico-químicas. Bueno, eso lo van a discutir con sus maestros de físico-química, ¿verdad? Muy bien, excelente. No es porque quieran estar juntitas, ay, es que me da miedo irme por allá. No, no, no. Es porque así el sistema tiene menos desorden, menos entropía. ¿Y cómo se están arreglando esas moléculas orgánicas del aceite? Son ácidos grasos. Obviamente, todas las partes hidrofílicas la parte del grupo carboxilo va a estar apuntando hacia el agua, mientras que todas las colitas hidrófobas van a estar ocultándose del agua, van a estar hacia el interior de la micela. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Sí? Bueno, esto ya lo vimos. Esto también. No me acuerdo si ya vimos esto. ¿Ya lo vimos? No, esa diapositiva aún no. No. Bueno. Ah, sí. Estábamos viendo una que les dije que la había sacado del libro. Pero pues aquí está. Bueno, tenemos, para que se forme el enlace de hidrógeno, una molécula que sea la donadora del hidrógeno y otra molécula que sea la aceptora del hidrógeno, para que se forme el enlace. Aquí yo puedo tener a una molécula de agua y a otra molécula de agua, y se forma el puente de hidrógeno. Ah, lo que pasa es que esta no tiene las distancias. Espérense. La otra imagen que estábamos viendo ayer, aquí está, es esta. Ayer estábamos viendo esta. Ya me acordé, sí. Sí, sí. Lo que pasa es que esta tiene distancias. Ahí está. Uy. Donadores
A la izquierda, aquí, el puente de hidrógeno ahí con sus puntitos, molécula aceptora. Y aquí está la longitud del enlace en nanómetros. ¿Cuáles son las unidades de los nanómetros? ¿Cuánto vale un nanómetro? ¿Qué es? Por favor, contéstenme. Allí están o ya se fueron. Es 1 por 10 a la menos 9 metros. 1 por 10 a la menos 9 metros. Muy bien. Nano, 9. 1 por 10 a la menos 9 metros. Muy bien. ¿Cuánto vale la distancia? ¿Cuál es la distancia de este puente de hidrógeno entre una molécula de agua y otra molécula de agua? 0.28 más menos lo que diga aquí, nanómetros. ¿Qué sucede cuando ahora la donadora es una molécula de agua y el aceptor es un grupo carbonilo? Ojo, recuerden que el grupo carbonilo puede estar presente en un aldehído, en una cetona, en un éster y en un ácido carboxílico. ¿Sí? ¿Cuánto vale? Pues sigue valiendo lo mismo. 0.28 nanómetros. ¿Qué sucede cuando ahora la molécula donadora es una amina? Ya no es el mismo elemento electronegativo, ya que pasamos del oxígeno al nitrógeno. ¿Cuál es más electronegativo, el oxígeno o el nitrógeno? Hola. El oxígeno. El oxígeno. El oxígeno. ¿Eso qué quiere decir? Que este protoncito, este hidrogenito que está aquí, que va a ser el donado, está unido menos fuertemente al nitrógeno. Y eso hace que se alargue el enlace. ¿Cuánto? Ay, maestra, es 0.01 nanómetro. Sí, pero es 0.01 nanómetro. A escala molecular. Eso cuenta. Y así las vemos. Vean. Esto puede ser un alcohol o una molécula de agua. Acá abajo tenemos a una amina que ya no es un alcohol ni una molécula de agua. Es un grupo carbonilo. Sigue siendo la misma distancia. Pero ¿qué pasa cuando tengo una amina que forma un puente de hidrógeno con otra amina? ¿Qué le pasa al puente de hidrógeno, al enlace? Se hace más largo. Vean, de 0.29 a 0.31. Y la cosa se pone todavía más álgido, el asunto, cuando tengo una amina con un azufre. ¿Cuál es la longitud del enlace? 0.37 nanómetros. Uy, pues este es un enlace muy largote. ¿Será muy fuerte? No. Mientras más largos los enlaces de hidrógeno, mientras más largos sean, más longitud tengan, menos fuertes son. ¿Dudas? Peques. Esto lo tienen ahí en la plataforma. ¿Dudas, chiquitines? No. No, profesora. Muy bien. El día de mañana, no. El viernes vamos a empezar con ácidos y bases. Así que les voy a pedir que por favor investiguen, lo apuntan en su cuaderno. No tienen que subir la evidencia a la plataforma, no. Pero quiero que busquen las definiciones de ácido y base según Arrhenius, Bronsted y Lowry y Lewis. Por favor, porque vamos a estar trabajando con eso.
¿De acuerdo, Peques? Sí, profesora. Muy bien. Entonces necesito que traigan eso. El día de mañana necesito que se pongan bien abusados, porque el maestro Weman les da la clase rápido. ¿Sí? Él siempre dice que yo llevo a mis alumnos, los cojo de la manita y ahí los llevo. Y sí es cierto, porque no es él el único que me dice eso. Otros me dicen lo mismo. Y yo digo, uy, pues no, que soy bruja, no que me dicen que soy bien mala, que la bruja de Blancanieves me queda chiquita, pues no sé, entonces yo ya no sé a quién creerles, si a los alumnos que me dicen que soy una bruja, o a los maestros que me dicen que soy como su mamá. Entonces yo nada más digo que soy Sakuntala Gonzara y ya. Échenle